Olá, muito bom dia, muito boa tarde a todos. Na decorrência, digamos assim, do nosso Congresso Internacional, sétimo Congresso Internacional intitulado Empoderar Gente para Transformar Realidade, temos hoje, recebemos hoje a professora Romina Pousa e o professor Guilhermo Grunwald, da Argentina. E como moderador da nossa palestra, teremos o Kelvin. Então, primeiramente eu vou passar a ler a vocês o currículo do professor, da professora Romina e do professor Guilherme. Então, vamos lá. O professor Guilhermo Grunwald é licenciado em Administração de Empresa e coach ontológico profissional com más de 25 años de experiencia en management. Durante 10 años ejerció el cargo de director de la Escuela de Negocio de IDEA, una de las instituciones más prestigiosas del país. Actualmente, él se desempeña como coach ejecutivo, conferencista y facilitador de procesos de aprendizaje relacionado con liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y gestión del cambio. Ahora yo voy a leer el CV de la profesora Romina Pousa. Profesora Romina Pousa es ingeniera industrial, coach profesional y de equipos, docente universitaria también. Trabajó tanto para el mundo corporativo en empresa como Tenaris, Grupo Techin, como en PMIs, pequeñas y medianas empresas, pudiendo experimentar las diferencias y similitudes de ambos mundos. A partir de su formación como coach certificada en España, empezó a integrar las habilidades duras desarrolladas previamente con el mundo blando que siempre estuve allí. Actualmente, ella es dedicada a acompañar personas y empresas brindando conferencias y capacitaciones, asesorías y sesiones de coaching individuales y grupales. Ahora la pantalla es toda tuya, profesora Romina y profesor Guillermo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias. Un placer estar con ustedes, acompañándolos en esta hermosa actividad. Y mientras voy hablando, voy a compartir la pantalla, así podemos ver la presentación que tenemos preparada con Romina para todos ustedes. Solamente necesito que me confirmen que en este momento están pudiendo ver la pantalla. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Bien, muy bien. Arrancamos con la cara de este nene que está en una montaña rusa, con cara de asombro y cara de velocidad, y tal cual esa cara es la que tenemos que tener cada uno de nosotros, porque estamos enfrentando un mundo que cambia y cambia de manera acelerada. Si no tenemos la cara que tiene este nene es porque no estamos comprendiendo la velocidad en la que se están produciendo los cambios en este momento. Y tal vez esa velocidad sea en sí mismo el cambio más grande que estamos viviendo los seres humanos, dado que cambios existieron toda la vida, pero a la velocidad que están ocurriendo ahora no, y eso es lo llamativo, y una forma de explicarlo es ver esta curva que es exponencial y que se puede ver a través de estas aplicaciones o aplicativos, cuánto tiempo tardaron en llegar a 50 millones de usuarios. El teléfono tardó 75 años. Hoy en día una aplicación para celulares, no solo que como Pokémon Go tarda 10 días, sino que lo hacen en un solo día. Esa diferencia se explica por la exponencialidad. Y estos cambios que estamos viviendo hoy en día vienen de la mano de la tecnología, del avance exponencial de la tecnología que genera cambios disruptivos. ¿Qué son los cambios disruptivos? Son todos aquellos cambios que cambian nuestra forma de consumir, nuestra forma de comportarnos, nuestros hábitos y nuestras costumbres. Y cuando nosotros cambiamos hábitos, costumbres, patrones de comportamiento, dejamos obsoletos a las propuestas de valor, a los modelos de negocios de la mayoría de las organizaciones.
Y acá hay que tener cuidado porque son generalmente aquellas organizaciones que mejor establecidas están en el mercado, las primeras en subestimar el impacto que esas disrupciones pueden generar en sus propios modelos de negocios. Acá pueden ver 3 ejemplos, que son ejemplos viejos, pero que vale la pena tenerlos en cuenta. 3 empresas que subestimaron el cambio en el hábito de consumo de sus clientes. Algo más moderno y más actual es esta disputa que podemos ver en las calles de nuestras ciudades. Los taxis tradicionales con la nueva forma de prestar el servicio a partir de una aplicación tecnológica que propone Uber. Aquí en Argentina, en este momento, estos 2 taxistas, estos 2 choferes de taxis, están peleándose por la reglamentación legal vigente de la ley que les permite o no les permite prestar su servicio en las calles de Argentina. Pero este no es el verdadero cambio. Mientras las personas que conducen los taxis o los autos de Uber discuten si es legal o no es legal, el verdadero cambio, y al que le tenemos que prestar atención, pasa por el auto autónomo. En este caso estamos viendo el auto autónomo de Google. Estos autos ya no tienen choferes y fíjense que los choferes, los conductores del modelo anterior siguen discutiendo si es legal o no Uber cuando la verdadera disrupción ya está dando vuelta por nuestras ciudades. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es pensar cuántos años va a tardar en estar el auto autónomo masivamente en nuestras ciudades y responder a esa pregunta con el sentido común del pasado. La verdad no sé cuánto tiempo va a ser, seguramente va a ser mucho antes de lo que creemos, porque el riesgo es mirar el futuro con el sentido común del pasado. El riesgo, ¿sí?, es creer que el tiempo con el que avanzaba hasta ahora el mundo va a seguir siendo el mismo tiempo, la misma velocidad con la que va a avanzar el mundo que viene. Y el mundo que viene es una hoja en blanco que tenemos que crear nosotros. Y para crear ese futuro necesitamos cuestionar seriamente lo que estamos haciendo ahora, aquí en el presente, soltando el sentido común del pasado. A mí me gusta como lo dice este señor, John Naisbitt, es autor, conferencista estadounidense, experto en tendencias, en nuevas tecnologías, en economía y en desarrollo social. Es una persona que hace muchos años, allá por los 90, desarrolló esta frase que dice que los avances más sensacionales de este siglo en el cual estamos viviendo no van a ocurrir por el desarrollo tecnológico, sino por la expansión del concepto de lo que significa ser humanos. ¿Y qué quiere decir John Naisbitt con esta frase? Que sin lugar a duda la tecnología está impulsando cambios que generan disrupciones, pero lo más importante es todo aquello que vamos a hacer los seres humanos a partir de esa tecnología, a partir de ese cambio disruptivo generado por la tecnología. Expandir la forma de ser humanos va a ser crítico. No tratar de ser humanos compitiendo con la inteligencia artificial, sino tratar de ser humanos cada vez más humanos. Y para eso el gran desafío es reinventarnos. El problema es que no nos educaron para reinventarnos constantemente, para redefinir nuestra identidad como una propuesta de valor vigente frente a un nuevo mundo. Si el mundo cambia, las organizaciones cambian, los negocios cambian, los hábitos de consumo y los patrones de comportamiento cambian, nosotros entonces también tenemos que cambiar, generar una nueva identidad que genera un valor, y esa reinvención no es fácil porque no fuimos educados para reinventarnos a lo largo de nuestra vida. Ahora hay una forma rápida de reinventarnos y es siguiendo estas claves que le vamos a proponer con Romina. Estas claves tienen que ver con mantener abierta la cabeza en una cultura de aprendizaje constante, un aprendizaje colaborativo, aprender en redes de pares, encontrarle sentido de propósito colectivo a las cosas que estamos haciendo, recuperar la capacidad de escucharnos como base de conversaciones abiertas, escucharnos más que para proponer, escucharnos para comprender, cuestionar constantemente nuestras suposiciones como si fuéramos hackers. De esa manera vamos a poder convertir en posibilitantes
todas nuestras creencias limitantes. A partir de ser seres empáticos, y esto tiene que ver con expandir el concepto de ser humanos, vamos a poder construir un trasfondo de confianza que nos permita interrelacionarnos con las personas mucho mejor. Lo que viene es tan desafiante que solo no lo podemos hacer, lo tenemos que hacer en equipo, y para eso vamos a tener que conversar y colaborar con otras personas, y es necesaria la empatía, y por sobre todas las cosas es necesaria desarrollar nuestra capacidad de ser resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de superar situaciones adversas que nos presentan la vida. Y con Romina creemos que para superar las situaciones adversas que la vida nos presenta, necesitamos desarrollar una serie de competencias. Y aquí ya le doy el pase a Romina para que nos hable de estas competencias. ¿Cuáles son esas competencias, Romina? Muchas gracias, Guille. Bueno, ahí como mencionábamos, para ser resiliente, creemos nosotros que son importantes estas 6 que mencionamos acá. 1, actitud de protagonista. 2, sentido de propósito. 3, la capacidad de reaprender. 4, la adaptación. 5, convicción. Y 6, determinación. Pero esto no termina acá. La propuesta es, vamos a hacer un doble clic a cada una de ellas. La primera, actitud de protagonista. Entonces, con la actitud de protagonista, acá vemos claramente 2 actitudes que todos los seres humanos tenemos, víctima y protagonista. Nuestra propuesta con Guille es decir, bueno, ambas 2 actitudes las vamos a tener y las tenemos todo el tiempo. ¿Cómo hacemos para tomar conciencia de en cuál de las 2 veredas estamos parados? Y acá lo que les ofrecemos son distintos tips y comportamientos para darnos cuenta si estamos parados en víctima o en protagonista. A ver, vamos a leerla juntos. En víctima, si estoy parado sobre víctima, me considero un espectador pasivo. Pongo el foco de la atención en los factores que no puede intervenir. La no elección le procura al víctima un lugar de seguridad donde esconderse. Proclama inocencia para preservar su autoestima. Se brinda a sí mismo y a los otros explicaciones tranquilizadoras. No se siente parte del problema. La responsabilidad está fuera de su alcance y utiliza rutinas defensivas. O sea, cuando nos encontramos en alguna de estas, podemos darnos cuenta, uy, estoy parado en el lugar de víctima, y a partir de ahí elegir dónde quiero estar. ¿Qué comportamientos nosotros creemos que tiene una persona que se sitúa como responsable de la situación, como protagonista? Se considera un personaje central de la historia. Responde a circunstancias externas. Busca desafíos. Modifica resultados. Su propia autoestima es producto de hacer las cosas de la mejor manera posible. Elige explicaciones que le confieren poder y lo ponen en el control de la situación. No mira al pasado, sino que mira al futuro y genera aprendizajes. Por lo tanto, ¿qué es lo más rico de estos 2? Que podemos elegir en cuál queremos situarnos a partir de tomar conciencia que existen los 2 y que van a existir los 2 y que dependiendo del momento nos situamos en una y en la otra, podemos elegir. Y para esto, para esta libertad de elección que mencionamos, les traemos un actor que está ahí abajo chiquito. A ver, ¿quién es, Guille? Sí, claro, Romy, se trata de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psiquiatra, psicólogo austríaco, creador de la logoterapia, que en la Segunda Guerra Mundial estuvo recluido en varios campos de concentración, entre ellos el de Auschwitz. Creador de un libro, autor más que creador de un libro muy lindo que se llama El hombre en busca de sentido. Y dentro de ese libro se encuentra esta frase que están viendo ustedes en pantalla, que tiene que ver con esa capacidad de elección que separa a la víctima y al protagonista que recién nos contaba Romina. Esta frase dice así: absolutamente todo puede serle quitado o arrebatado a una persona, menos la última de sus libertades. Y esta es la de poder elegir la actitud con la que va a enfrentar cada una de las circunstancias que la vida le presente. Lo que dice Viktor Frankl es: me pasa lo que me pasa, pero la forma en que yo voy a enfrentar lo que me está pasando depende de mí. No puedo modificar lo que me está pasando o lo que me pasó,
pero la forma en que voy a seguir avanzando y cómo voy a afrontar lo que me está pasando, esa sí es una elección mía y esa no me la puede quitar absolutamente nadie. Con esto, segunda competencia de la resiliencia, sentido de propósito. Y con esto lo traemos con una frase del libro El Principito, un libro que nos encanta, muy cortito y que se los recomendamos leer con muchas enseñanzas. Una de ellas dice: si quieres construir un barco, no ordenes a los hombres a ir por la madera, ni distribuyas entre ellos las diferentes tareas. Es preferible que les enseñes el anhelo por la inmensidad del mar. Y con esto, ¿qué queremos decir? Descubramos ese para qué, esa foto que tenemos adelante. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué nos levantamos todas las mañanas? ¿Qué es eso que le da sentido a las cosas que hacemos? ¿Qué nos inspira? Busquemos, construyamos ese sentido de propósito. No estamos diciendo que es fácil, pero encontremos el para qué hacemos las cosas, para qué hacemos lo que hacemos. Y construyamos ese sentido en equipo. Guille. Sí, yo le sumo, Romy, a esto que estás diciendo, que una vez que nos enamoramos de esa foto, de esa visión que está allá adelante, en este caso de el amor por el mar o la pasión por navegar, como cuenta Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, seguramente vamos a encontrar ese para qué me levanto todos los días que mencionas vos, y también vamos a encontrar la respuesta a la pregunta que nos hacemos a la noche. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta. Y cuando tenemos un propósito definido, podemos poner en perspectiva si los tropezones, los golpes que recibimos a lo largo del día valieron la pena. Y la respuesta va a ser positiva en la medida que estemos un poco más cerca de cumplir con ese objetivo que le da sentido a nuestra vida, con ese propósito. Tercera competencia, nuestra capacidad de reaprender. Y con esto, la propuesta que traemos con Guille es que empecemos a generar nuevas preguntas. ¿Qué significa esto? A partir de darme cuenta que no sé, es que puedo empezar a aprender justamente. ¿Qué queremos decir? A partir de, al principio estamos ciegos, no tenemos idea que no sabemos. A partir de hacernos preguntas, nos damos cuenta, mirá todo lo que no sé, y ahí me considero ignorante. Que es una palabra que no nos gusta mucho, pero qué importante es reconocerme ignorante, porque es el punto de partida para comenzar ¿a qué? A aprender. A partir de darme cuenta que no sé cosas, es que puedo empezar a aprender y a generar y a ampliar mi mundo, generando nuevos aprendizajes. Una vez que aprendí eso que estoy creyendo, ya me puedo considerar un experto en eso. Pero mientras estaré generando otros aprendizajes. La propuesta con esto, por ejemplo, les ponemos un ejemplo, nuevos idiomas. ¿Cómo sé que no sé todos los idiomas del mundo? Porque primero me cuestioné cuántos idiomas en el mundo hay. A partir de cuestionarme cuántos idiomas hay y darme cuenta que hay un montón, me doy cuenta, mirá, solo sé uno o dos y me proclamo ignorante. Y ahí puedo tomar la decisión de aprender alguno de ellos. Ahí paso a ser aprendiz. Y una vez que lo aprendo, como yo tengo que aprender el portugués, puedo pasar a proclamarme experta una vez que lo empiezo a saber y que eso esté como en piloto automático. Y mientras estoy respondiendo esas preguntas que ya me hice, no nos olvidemos de generar nuevas preguntas para continuar con estos círculos y tener muchos de ellos en nuestra vida, porque así ampliaremos cada vez más nuestro mapa mental. Cuarta, competencia, la adaptación. Y para esto traemos la frase de Charles Darwin, que dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. ¿Y qué es adaptarse mejor al cambio si no es cambiar en sí mismo? ¿Qué queremos decir con esto? Que las especies que mejor se adaptan al cambio son las que efectivamente cambian. Así es, Romy, déjame sumar acá lo que hablamos de la velocidad, porque adaptarse se debe entender, como lo explicó Romina, adaptarse es cambiar inmediatamente. La adaptación ya no debemos concebirla como un proceso de resistencia
pasiva y silenciosa mientras no nos quedan más chances de hacer otra cosa. La adaptación es la voluntad férrea, segura, de querer cambiar. Quinta competencia, la convicción. Y para eso traemos a este poeta. Guille, ¿querés contar quién es? Sí, se trata de Virgilio, Virgilio el poeta latino que viviera allá por Roma en los años 70 y 19 antes de Cristo, autor de muchísimas novelas y papers con los que se educaba a esa sociedad latina y autor de una muy conocida hasta los días de hoy que se llama La Eneida. Más allá de todo lo que escribió Virgilio y que tiene mucha vigencia, nosotros rescatamos una frase que es tan corta como poderosa. Y esa frase dice así: ellos pueden porque creen que pueden. No dice más nada. Pueden porque creen que pueden. Y con esto la propuesta es, si ustedes están convencidos, tienen la convicción que lo pueden hacer, ya están a la mitad de camino. Entonces, qué importante que es realmente estar convencidos como seres humanos que podemos hacer eso a lo que nos queremos enfrentar, esa foto a la que queremos alcanzar, como en el sentido de propósito que decíamos. Última competencia, dime. No, asumo que es tan importante esto que estás diciendo. La convicción es la que te lleva a dar el primer paso. Una vez que diste el primer paso, después ya tenés la inercia para avanzar. Por eso Romina dice que la convicción, dar el primer paso, es el 50% del recorrido, porque es el más difícil, el primer paso. Y una vez que diste ese primer paso, la importancia es, una vez que tuve la convicción que lo podía hacer y empiezo a hacerlo, la determinación para mantenerlo, para seguir eso que creía que podía hacer. Por eso es nuestra sexta y última competencia. Y para esto les traemos este extracto de una película. ¿Qué película es? Esta es una película que al español fue traducida como El lado bueno de las cosas o El lado luminoso de las cosas. Es una película del mundo de Hollywood, ganadora de varios premios, entre ellos seguramente un Oscar, y varios actores conocidos como Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, pero lo más importante es el mensaje que se esconde en el guión de esa película, que dice fragmentos como estos. Dice, el mundo te romperá el corazón de todas las formas imaginables. La vida nunca es justa, pero debes afrontar los golpes y seguir adelante. Y cuando tengas el corazón roto, tendrás que volver a construirlo. Y no solo eso, tendrás que volver a confiar. Y esta es la parte más difícil. Porque si no te ilusionas, porque si no sueñas, porque si no amas, ¿qué clase de vida estarás viviendo? La vida es así. Te caes, te levantas y te vuelves a caer. Pero si ni siquiera te mueves por temor a caerte, en realidad ya te has hundido. Por lo tanto, determinación. La vida te va a traer un montón de piedras en el camino a esa foto que te pusiste. La propuesta es levántate, sortealas y seguí caminando. Y ahí la determinación para alcanzar eso que deseamos. Y hasta acá las 6 competencias de la resiliencia. Pero yo me hago una pregunta. ¿Creemos que esto solo es suficiente? No, yo creo que no, es muy buena tu pregunta, Romy, porque nosotros necesitamos hacer nuestra parte, es decir, estas 6 competencias que vos mencionaste, tener una actitud protagonista, tener un sentido de propósito, poder realizar cambios, adaptarnos y cambiar, poder realizar nuevos aprendizajes, tener la firme creencia que podemos y después mantener una férrea determinación para volver a levantarnos cada vez que nos caemos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero con eso no alcanza. Cuando hayamos hecho todo esto, después tenemos que esperar que el universo conspire a nuestro favor. Tenemos que llamar a esa energía que está dando vuelta en la Tierra. Tenemos que pedir que el viento sople a nuestro favor. Y a mí me gusta, como lo dice este fragmento del poema de Goethe, que está escrito, en este caso, en el libro del señor Hillary. ¿Quién es Sir Edmund Hillary? Es el primer hombre que llegó a la cima del monte Everest en el año 1953, junto al Sherpa que lo acompañaba, Tenzing Norgay. Ellos fueron los 2 primeros que hicieron cumbre, y en el libro
de Hillary, menciona este fragmento del poema de Goethe que se llama La audacia tiene genio, poder y magia. ¿Y qué es lo que nos dicen ellos? Lo que nos dicen es que en el momento en que nosotros nos comprometemos con nuestro propósito, con nuestra visión, la providencia, el universo, la energía, como lo quieran llamar, también lo hace. Y es entonces que ocurren todo tipo de cosas maravillosas que de otra manera nunca habrían ocurrido. Por eso, sea cual sea tu sueño, comenzalo, da ese primer paso que dice Romina, porque después la audacia tiene genio, poder y magia. Estas son las competencias que tenemos que desarrollar para enfrentar un mundo que cambia, y si el mundo cambia, nosotros tenemos que transformarnos para seguir siendo una propuesta de valor vigente y percibida por nuestro entorno. Generemos una cultura de aprendizaje continuo y aprendizaje en red. Definamos un propósito de lo que estamos haciendo y un propósito que tengamos que hacerlo en equipo, un propósito colectivo. Si nuestros sueños, si nuestra visión lo podemos hacer solos de manera individual, no estamos soñando lo suficientemente en grande. Para interactuar con otras personas en pos de cumplir con ese sueño, con ese propósito, necesitamos desarrollar competencias de conversación, y dentro de las competencias para conversar, la escucha es una de las más importantes. Transformarnos demanda de cuestionar lo que estamos haciendo. Si queremos crear un futuro, vamos a tener que cuestionar lo que estamos haciendo ahora en el presente, soltando el sentido común del pasado. Vamos a generar entornos de colaboración basados en la confianza, y vamos a poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia a partir de las competencias que Romina nos mostraba. Esta es la presentación que tenemos hasta ahora. Voy a compartir con ustedes esta imagen con nuestras redes sociales para que ya les queden grabadas en la presentación y puedan contactarnos a cualquiera de nosotros dos. Y ahora sí, ya pasamos con Kelvin. Dejo de compartir la pantalla para interactuar a través de preguntas y respuestas. Sí. Previo a eso, quería simplemente agradecerles por convocarnos a este evento y abrir, sí, gracias Guille, abrir, sí, a Kelvin el espacio para hacernos las consultas que desee. Yo voy a hablar solo una cosita, bien ratito. Profesora Romina y profesor Guillermo, muchas gracias por su presentación. Como decimos en portugués, más de que soñar es agir, decimos agir. Tenemos que hacer las cosas, no basta apenas soñar. Muchas gracias. Yo me olvidé en el principio de decir, pero el tema de charla de profesora Romina y Guillermo es cambio y transformación, ou seja, em português, mudanças e transformações. Então, o Kelvin agora vai passar pronto, a tecer alguns comentários, ele que é o moderador dessa palestra. Kelvin, esteja à vontade. Muito bem-vindo. Bom, pessoal, primeiramente, parabéns pela apresentação, né? E excelente. Agradeço também, né, o José por ter me convidado para essa discussão, porque está muito conectado com o que eu faço, com o que eu atuo aqui dentro do Grupo Unis, né? Eu sou um profissional generalista, atuo com várias áreas, formado em Direito, né? Avocato, né, de origem, e de hoje eu vivo essa mudança constante, né? E a gestão da mudança, ela é muito rica para nós. E então, parabéns, Guilherme, parabéns, Romina. Foi muito bacana poder ouvi-los aqui e rever esses conceitos que nos provocam todos os dias. Bom, eu queria só comentar, né, como que vocês devem conhecer o mundo VUCA, né? Já ouviram falar VUCA, né? Uhum. Volátil, né? Incerto, complexo e ambíguo. E a gente olhando essas competências, nós vemos que elas são feitas para você poder sobreviver
justamente dentro desse mundo VUCA, né? Onde você precisa entender o seu papel de protagonista, você precisa ter um propósito, acreditar no propósito de uma organização, ou se você ter a sua, né? Você também acreditar nele. Estar sempre reaprendendo, e aí desde curso, né? Ou ter a humildade de ouvir o outro, né? Muitas vezes nós não temos a verdade sobre algum conteúdo, a gente tem que parar e ouvir. Eu acho que isso é muito válido para os nossos alunos. A adaptação é constante, e inclusive eu tenho aqui A Origem das Espécies, o livro, né, do Darwin, e é um livro fantástico e que, né, eu acho que para tudo sempre a gente precisa levar esse aprendizado da adaptação constante. A convicção também, fantástico, adorei a frase, né? Crer, aqueles que creem fazem, né? Simplesmente porque creem. E eu acho que é o que, né? Um vai completando o outro, né? Dessas habilidades, dessas competências, para que a gente seja uma pessoa determinada. Então, eu, assim, só para rever, né, os tópicos que vocês passaram, acho que faz todo sentido. E é algo que no Brasil nós constantemente nos provocamos. Nós, como Grupo Unis, provocamos isso aos nossos parceiros, empresas e setor público, nosso Estado também, né, a nível de cidade ou de governo federal, estadual, né, que seriam as províncias, né, na Argentina, eu acredito. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Aqui a gente vê hoje essa perseguição por adaptação, por inovação. Algumas empresas e alguns profissionais realmente o fazem, mas tem muita gente apenas talvez fazendo por fazer, sem ter um objetivo real. E como que vocês enxergam isso hoje na Argentina, né? Nas instituições, nas empresas, onde vocês trabalham? Como que isso vem acontecendo, essa gestão da mudança? Os profissionais estão mudando para mudar a empresa? Porque para mudar uma empresa, uma organização, é preciso que você mude as pessoas que estão dentro dela, pois elas são a base, né? Eu vou encerrar com essa pergunta e, mais uma vez, parabéns. Profesor Guillermo y Romina, yo voy a resumir, digamos así, la pregunta de Kelvin. En el mundo actual, en Argentina, los profesionales de las empresas, múltiples empresas, tienen cambiado su forma de ver el mundo, de interagir con los otros compañeros, de hacer las cosas. ¿Tiene acontecido esto en Argentina, en las empresas argentinas? Las empresas están cambiando, transformando. Sí, sí, si querés voy, Romy. En Argentina nos caracterizamos por las múltiples crisis económicas que tenemos. Por lo tanto, tenemos una habilidad de transformarnos y de cambiar constantemente, más allá de situaciones tan fuertes como es el avance de la tecnología o la pandemia en este momento que nos tiene en cuarentena. Así que es una gimnasia que el empresariado argentino tiene, la de estar constantemente transformándose, mudándose, cambiando. No obstante, en este momento hay muchos ejecutivos, altos ejecutivos, que se están preguntando, están pidiendo saber qué es lo que viene. Y yo creo que lo que viene, como dijimos antes, es difícil de adivinar, está muy complejo, por lo que decía recién Kelvin, es tan volátil, es tan incierto, es tan ambiguo, es tan complejo, y no es más lineal, algo que es fundamental. Antes la evolución era progresiva y uno podía hacerlo linealmente, imaginarse qué es lo que viene. Ahora, al no ser lineal, es muy difícil de predecir lo que viene. Entonces, hay muchos ejecutivos que están tratando de pronosticar lo que va a pasar y ellos son los que le están
demorándose más con el cambio. Nosotros estamos entendiéndolo como, metafóricamente hablando, que somos un barco que salió del puerto en donde estaba tranquilo, de su zona de confianza donde estaba amarrado, y antes cuando salías a alta mar te enfrentabas a una tormenta, pero sabías que ibas a llegar a otro puerto, que iba a ser tu nueva zona de confort. Lo que viene es estar en alta mar constantemente, lo que viene es estar atravesando tormentas, los puertos de donde salimos hacia donde llegamos se desdibujan, porque van cambiando a tal velocidad que tenemos que darnos cuenta que vamos a estar todo el tiempo en alta mar. Y una cosita más, y ya te dejo, Romy. Hay una frase que tenemos, tiene que ver con lo que decía José: creemos que los sueños no se cumplen, los sueños se realizan. Y eso tiene que ver con eso de los sueños se hacen, que decías vos. Con esto, simplemente para completar lo que decía Guille, es claramente por todo este contexto actual que estamos atravesando, es que nosotros, como propuesta de valor, creemos tan importante el reconocernos como seres humanos, el reconocer a las organizaciones y humanizar a las organizaciones, porque ese es el diferencial hoy en día, en términos de un poco de lo que conversábamos, de la transformación de la tecnología, de todo lo que está corriendo. Qué importante que es reconocernos y vulnerabilizarnos como seres humanos dentro de las organizaciones. Y ahí está nuestra propuesta de valor y nuestro acompañamiento. Acompañemos a organizaciones a ser cada vez más humanas, acompañemos a escucharnos, acompañémonos a aprender a conversar, a conocer ese sentido de propósito colectivo, a aprender colaborativamente para ir a ese norte que tenemos todos juntos. Por lo tanto, qué importante es esto de desarrollar ágilmente, que es esta palabra que nos encanta ahora, desarrollar ágilmente esas competencias que serán necesarias en nuestro día a día y nuestro futuro laboral. Graças. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Fico muito feliz. Eu acho que talvez o meu português não seja tão claro, mas eu consegui entender perfeitamente, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. José, muito obrigado, viu? Encerro a minha fala por aqui. Muito obrigado. Profesor Guillermo y profesora Romina, muchas gracias. En el nombre de nuestro rector, profesor Stefano, su palestra fue maravilloso. Y yo tengo casi certeza que nosotros, todos los alumnos, los profesores que van a ver sus palestras, van a quedarse encantados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio, por la escucha y por habernos recibido con tanta amabilidad y con tanta calidez. Un placer. Ok. Pessoal, pronto, para quem quiser aceder o certificado da palestra, tem um link que eu vou deixar na descrição. É só vocês acessarem, preencher e terá o certificado no vosso e-mail. Muito obrigado e continuação de um bom evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Abraço, tchau, tchau. Adiós.